Gracias, pajaritos. Y el día de hoy cambiamos un poquito el formato de visita de doctor. Está muy padre porque tenemos con nosotros la suerte que nos acompañe el doctor Marco Chávez. Él es anestesiólogo, es el jefe de anestesia del Departamento de Anestesia del Centro Médico ABC. Y además, por si fuera poco, ya ha estado aquí con nosotros. Estudiaste leyes después de todo. Así es, Pepito, así es. Gracias por estar con nosotros. Oye, Marco, hoy traemos un formato diferente porque queremos aclarar dudas y mitos sobre la anestesia, que es uno de los temas, Juanjo, no me dejarás mentir, que viene muy enredado con muchas teorías y leyendas urbanas. Y salimos a la calle a preguntarle a la gente qué dudas tenía de la anestesia. Te voy a encargar, Marco, que nos contestes. Vamos a ver qué nos dicen. Mucho gusto, Pepe. Vámonos. Pasó, antes de que naciera mi segundo hijo me iban a hacer una cesárea y me pusieron anestesia, la raquia, la epidural. Y en cuanto me la pusieron, dejé de respirar. O sea, me tuvieron que mover para empezar a respirar de nuevo. ¿Qué tan común es y qué consecuencias puede tener el que te pase esto? Bueno, lo más seguro es que esto haya sido lo que se llama un bloqueo alto. Quiere decir que la anestesia se subió hasta el lugar donde tenemos el centro respiratorio y le produce un paro respiratorio. Es poco frecuente y depende mucho de la técnica y de quien lo haga, obviamente, ¿no? Y normalmente están listos ahí para revertir si ocurre esto de todos modos. Por supuesto, el anestesiólogo tiene la obligación de tener todo el equipo porque puede uno pensar que esto puede pasar. Un poco para ubicar a la gente, Pepe, doctor, bueno, pues sepan lo de la anestesia, que parece algo muy común. ¿Es esto que les permite a ustedes trabajar, operar sobre el paciente, digamos, no sé si sea correcto el término, pero maniobrar en los momentos de operación y que él esté tranquilo, que esté dormido, que esté sedado, que no sienta, le elimine el dolor, ¿no? Claro, que no sienta el paciente y también trabajamos mejor nosotros. Claro, porque si no sería alguien resistiéndose a esto, Así ¿no? es Vamos a ver otra pregunta. Doctor, ¿me puedo quedar paralítico si me anestesian? Difícilmente puede pasar este incidente. Realmente es una de las situaciones muy poco frecuentes. Si te refieres al aspecto de ponerte una anestesia a nivel de la columna, pudiera haber una complicación que sí llega a haber lesión de algún nervio y dejarte alguna disfunción a nivel inferior. No tanto como paralítico, pero sí puede haber una complicación. Esto es muy poco frecuente y por eso yo lo que digo aquí, siempre vayan con anestesiólogos que estén certificados. Es correcto. En unas manos expertas se disminuye el riesgo muchísimo. ¿Cuál es la diferencia entre una anestesia general y una anestesia local, si es que así se dice? Bueno, yo creo que te refieres básicamente, la anestesia general es prácticamente dar medicamentos para producir inconsciencia del paciente. Ok, total inconsciencia. Absoluta. Y la anestesia regional, que puede ser de las diferentes áreas, los brazos, las piernas o a nivel de la cintura, a nivel de la columna, es anestesia regional. Ahí puede estar el paciente no despierto, pero sí sedado, con cierto grado de inconsciencia, pero puede responder a preguntas. Que es un poco lo que pasa cuando van a dar a luz las señoras, ¿no? Exactamente. En una cesárea también, por están ejemplo. conscientes, pero están dormidos ahí. Sí. Vámonos a ver qué nos dice la gente. A mi mamá se le estaba pasando la anestesia y le dieron un ketorolaco. ¿Eso es bueno? A ver, rompamos este mito no. de pasando la anestesia. Sí. Acláralo, Marco. Es difícil esto actualmente, es muy difícil que podamos, esa situación de que se le pase la anestesia, es un concepto antiguo que la gente hablaba mucho sobre, se le pasó la anestesia y por eso falleció. Actualmente es totalmente, no digo que imposible, porque en medicina no hay imposibles, digo más bien no hay cosas que no puedan pasar, pero es muy difícil. Y eso de ketorolaco no le encuentro alguna asociación en ese sentido. Pero yo creo que quiero que le aclares a la gente que nos está viendo cómo ustedes se dan cuenta que un paciente está bien, porque en ese entonces de que se le pasó la anestesia, si nos regresamos a un siglo, probablemente no se monitorizaba adecuadamente un paciente. ¿Qué es el monitoreo durante la anestesia? Sí, es una pregunta muy interesante, Pepe. Actualmente contamos con equipos específicos para saber perfectamente la profundidad de la anestesia. ¿Qué es esto? Es una diadema que se coloca en la frente del paciente y eso produce un electroencefalograma específico que nos va dando un parámetro y sabemos nosotros qué tanto más o menos está el cerebro dormido, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso habla de seguridad total en el paciente, entonces no tenemos margen hacia dónde irnos y tomar las medidas en caso de que hubiera alguna situación o algún evento indeseable. Que además durante la anestesia te están midiendo tu frecuencia cardíaca, tu respiración, tu oxigenación, etcétera. Escuchemos más, ¿no, Juanjo? Vamos a ver otra pregunta. Doctor, ¿me puedo despertar a media operación? Esa pregunta, en los años 80 esto sucedía con frecuencia porque no tenemos los parámetros ni el monitoreo que acabo de comentar en este momento, en el cual
sabemos perfectamente qué profundo es la anestesia. Entonces es difícil actualmente en los años 2021, es muy difícil que un paciente se te pueda despertar y que tenga conciencia del despertar sobre todo. Sí, todo está súper medido, ¿no? Incluso cuando vamos y te sedan o te van a dormir, hasta te dicen, a ver, cuéntale del 10 al 0 de regreso. Y no llegas, creo que ni al 7 cuando ya estás profundo. Es y correcto. lo siguiente es que poco a poco vas despertando y los mismos doctores te van acompañando en ese regreso para que no sea abrupto, ¿no? Es correcto, ese es un punto también importante. Vamos a ver si hay otra pregunta del público. Doctor, ¿el anestesiólogo tiene que conocerme antes de la operación? Esa pregunta creo que es de las más importantes que se han hecho. Efectivamente, nosotros tenemos la obligación de ver al paciente previo a la cirugía, si es posible a veces días antes de, sobre todo cuando se trata de un proceso grande o un paciente que tiene muchas comorbilidades agregadas y que el riesgo obviamente es mayor. Pero sí tenemos que verlos antes, explicarles perfectamente de qué se trata el procedimiento anestésico y cómo se va a llevar a cabo. ¿Y todos somos sujetos a recibir la anestesia o hay alguien que por nuestras condiciones, nuestro tipo de sangre o quizás alguna enfermedad, pudiéramos no ser aptos para ser anestesiados? Básicamente, cualquier persona puede recibir anestesia. Lo que se hace en esos casos nada más es ir modificando las técnicas y los medicamentos que utilizamos en términos generales, excepto pacientes con muy alto riesgo. Me refiero a un paciente que se infartó el día de ayer, sabemos que tiene un riesgo muy alto, pero si es una urgencia y sabe que se pone en peligro la vida y es una superurgencia, se tiene que realizar el procedimiento. Wow. Aparte hay una cosa bien importante que aclarar, anestesia no es una cosa, anestesia son muchos fármacos. Explícanos esto Sí. porque, por ejemplo, hay gente que es alérgica al huevo y hay algunos fármacos que pueden estar asociados. ¿Qué hay de alergias a la anestesia? Sí, efectivamente, como dice Pepe, dependerá del medicamento, sí, efectivamente hay alergias a algún tipo específico de medicamentos y por eso se le pregunta al paciente previo a la cirugía o al procedimiento a qué es alérgico y para saber uno qué patrón tomar o administrar medicamentos para evitar una respuesta de tipo alérgico. Oye, antes de irnos tengo una pregunta aquí. ¿Qué sería de la medicina sin la anestesia? ¿En qué punto de la historia nos encontraríamos en el momento de decir, pues las muertes, no sé qué cantidad, no sé, en la edad de piedra? ¿En qué momento estaríamos en esos avances médicos sin la anestesia? Excelente pregunta. Yo 1910. creo que muchos procedimientos no se podrían hacer. Realmente los procedimientos cada día más complejos se han hecho gracias a la evolución de todo esto que estamos platicando ahorita de seguridad, en anestesia y todo. Gracias a la anestesia. Tú ponte a pensar que te quiten una muela. Sí, no, así de fácil, que sin te la quiten anestesia, así, qué al dolor. gente Claro, está cañón. Sí, está. Bueno, pues llegamos al final de esta sección. Gracias a toda la gente que nos ha escrito por sus preguntas. Síganos escribiendo, Marco. Gracias por venir. Encantado, Pepe, gracias. Muchísimas gracias. Espero hayan quedado claras las dudas porque hay muchos mitos siempre alrededor de la anestesia. Y nosotros seguimos aquí adelante en Sale el Sol. Muchas gracias, doctor. Muy bien. A ustedes.